Bajo 87, Karilla A, al comienzo de la página. Vamos a dar comienzo también a un nuevo capítulo. Dice la Mishnah, Haisha, la mujer, que también ella participa de la ofrenda de Pesaj y también ella debe consumir de la ofrenda de Pesaj. Y de acuerdo a lo que estudiamos ya en clases anteriores, para que una persona participe de la ofrenda de Pesaj, tendría que estar alistado ya en el corderito o en el cabrito del cual ella va a consumir. Ahora bien, nosotros podemos encontrarnos en una situación muy particular. Ahí ya, aquella mujer que ya está casada, Bisman shehi bevet ba'ala, si ella está conviviendo ya con el marido bajo un mismo techo, shahat alea ba'ala y shahat alea abia. El marido la contó y la alistó a ella también dentro de los participantes del corderito que él llevó como ofrenda de Pesaj, y también el padre de ella, acostumbrado a alistar a su hija, también la puso en la lista de los participantes para su propia ofrenda de Pesaj. Quiere decir que esta mujer estaba alistada en dos listas distintas, en el listado de su marido y en el listado de su padre. Cuando llega ahora la noche del 15 de Nisan, Tojal Michel Ba'ala, nosotros decimos, si ella no había expresado una voluntad opuesta, es decir, todo fue sin que ella haya expresado cuál había sido anteriormente su voluntad, nosotros decimos que ella debe consumir de la ofrenda de la lista de su marido, no de la de su padre. Una vez que ella ya convive con el marido y ella está a gusto con su marido, entonces seguramente su intención era comer y participar de la ofrenda de su marido y no de la de su padre. Ahora, si era la primera festividad luego del matrimonio de ellos, que era una costumbre que después de casarse, cuando llegaba la primera festividad, iban a la casa de los padres de la mujer, entonces, en esa situación específica, también, tanto el padre como el marido, cada uno degolló una ofrenda de Pesaj y ambos la computaron a ella. En esta situación, Tojal bemakom shehi rotza. Nosotros decimos que ella tiene la libertad de elegir de cuál de las dos, de cuál de las dos ofrendas comer y participar, ya que el hecho de estar en la casa del padre en esa primera festividad da una pauta de que quiere participar y estar con el padre. Por otro lado, el marido hizo, entonces también correspondía a comer del padre. Al ser que estamos en una situación equitativa, ella tiene la posibilidad de elegir en cuál de las dos ofrendas participar. Similar a esta misma situación que acabamos de plantear con la mujer, Riatom, un niño huérfano que tiene dos apotofsim, tiene dos encargados que son los que administran los bienes que dejó el padre y ellos deciden la compra y la venta de las cosas que son necesarias para las alimentaciones, etc. Ambos se dedicaron y se preocuparon de la ofrenda de Pesaj. Son, vamos a suponer, muchos hijos. Y a uno de los hijos en particular lo computaron en el listado de un encargado y también estaba en el listado del otro encargado. Obviamente él no puede participar, como estuvimos estudiando anteriormente, no puede participar de dos ofrendas de Pesaj distintas. Tiene también aquí, Yochal bemakom shehu rotze, tiene la posibilidad de elegir en cualquiera de las dos ofrendas, él puede participar y comer de ella. En cambio, si nosotros tenemos un esclavo perteneciente a dos dueños, a dos socios, un Eved Kenani, un Goy que fue comprado como esclavo, que tiene hecho Brit Milá y pasa una semi-conversión en la que él está obligado a cumplir con las leyes de la Torá al mismo nivel que las mujeres de Am Israel. Ahora, la problemática aquí es que tiene dos dueños. Entre dos socios compraron a este esclavo. Cada uno de los socios obviamente hizo su ofrenda de Pesaj para sus familias, etc. Y cada uno tomó en cuenta a este esclavo y lo puso también en su lista. Lo yochal mishel shenehem. No puede consumir de ninguno de los dos. No que no puede consumir de los dos conjuntamente, de ninguno de los dos puede consumir. ¿Por qué motivo? Es muy sencillo. Si un dueño lo computó con él en su listado
quiere decir que él no quería que participe y que coma en el de su compañero. Lo mismo a la inversa. Y al ser que ellos son dueños de este esclavo, de la persona, el esclavo no tiene libre albedrío de elegir con quién participo. Él está supeditado a las órdenes de su patrón. Y como el patrón tiene dominio sobre la mitad de él y quería que participe en su ofrenda de Pesaj, esa mitad que le pertenece, vamos a decir, al patrón número 1, no puede estar consumiendo de la ofrenda del patrón número 2. Y lo mismo viceversa. Solo si se hubiesen puesto de acuerdo que participe en una sola de las ofrendas, de común acuerdo previo, ahí sí podría comer de aquella ofrenda que estuvieron de acuerdo que participe. Aquella persona que es mitad esclavo, mitad hombre libre, esto sería que fue comprado por dos socios y uno de los dos socios liberó su parte, quedando ahora él mitad hombre libre y mitad esclavo. De acuerdo a los parámetros que da la Mishnah en el Tratado de Hagigá, él tendría un día en el cual debe trabajar para su patrón y un día libre. Un día para su patrón y un día libre. De todas maneras, él no puede participar en la ofrenda de Pesaj de su patrón, incluso si lo haya computado y considerado, ya que seguramente el patrón no tuvo en cuenta su mitad de hombre libre y no puede de hecho tampoco forzarlo, ya que él es libre en su mitad de elegir dónde él quisiera comer y no le puede imponer a su patrón dónde consumir sobre esa mitad de hombre libre, por lo tanto no puede comer de la ofrenda de su patrón. Dice la Gemara, tomando en cuenta la segunda situación que nosotros analizamos, en la que la pareja recién casada, primera festividad que se presentan, es Pesaj y van a la casa de los padres de la mujer. Ahí dijo la Mishnah, tanto si el marido la puso en la lista como el papá la puso en su lista, ella tiene libre albedrío de elegir en cuál de los dos participar. Shemad Minah, podemos aprender entonces de esto que dice nuestra Mishnah, y es veredad. Existe el concepto de esclarecer retroactivamente una situación. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que la determinación, quién participa en la ofrenda de Pesaj, se determina exactamente en el momento del degollado. Hasta el momento de la shahitá, hasta el momento del degolle del animal, se puede agregar y disminuir personas de la lista de participantes. Pero al momento del degollado, ya la lista queda cerrada y ahí se determina quién participa. Entonces, si el marido hizo shahitá a su ofrenda y él la tuvo en su lista, ahí ya quedó determinado que ella pertenece a esa ofrenda. Lo mismo con el padre. Ahora, en nuestra situación, nosotros no sabemos a dónde ella quería participar y le damos la posibilidad de elegir. ¿Cuándo ella estaría eligiendo? Ahora, al momento de sentarse a comer, el marido le dice, ven, come con nosotros, yo te puse en la lista. El padre le dice, ven, come con nosotros, que yo te había puesto en mi lista. Ella puede elegir, pero cuando ella está eligiendo, al momento de comer. Y ahí no existe la posibilidad de determinar en qué grupo ella se alistó. La determinación es al momento del degollado. Si sin embargo, la Mishnah nuestra dijo que ella tiene la capacidad de elegir, eso quiere decir que lo que ella nos diga ahora, en este momento, dónde ella quiere consumir, nos esclarece retroactivamente que esa era su intención ya en el momento del degollado horas atrás. Porque como dijimos, la determinación es únicamente en el momento de la shahitá, en el momento del degolle. Por lo tanto, de aquí vemos que uno puede determinar ahora cuál fue su intención anteriormente. Esto es lo que la Gemara está enseñándonos aquí. Mai Rocha, Shahitá. Contesta la Gemara, no señor. ¿A qué se refiere? Ella va a consumir de donde ella quiere. Donde ella quiere en el momento de la shahitá. Nosotros le vamos a preguntar, no ahora elige dónde tú quieres comer. ¿Cuál fue tu intención en el momento que estabas degollando? ¿Dónde tú querías participar? En ese momento. Y ahí ella podía elegir. Quería comer en el del padre, quería comer en el del marido. Pero cuando ella quería, en el momento del degollado. No ahora al momento de comer, que ella retroactivamente decida que quería participar en su momento. Urminum, dice la Gemara muy bien, entonces no podemos aprender
que existe esclarecer retroactivamente. Pero de por sí tengo un inconveniente entre nuestra Mishnah y la Beraita, y esta fuente que nosotros vamos a mencionar ahora. Un mismo, hay una clara contradicción. Y ya regla Rishon o Jerez Mishenavía. La Beraita dice: la mujer en la primera festividad posterior al casamiento, ella come, tanto que haya hecho el marido y su padre, y ambos la pusieron en la lista, ella va a comer de la ofrenda de su padre. No hace falta especificar, no hace falta aclararlo, se sobreentiende sin ningún tipo de aclaración que su voluntad es comer de la ofrenda de su padre. De aquí en más, las próximas festividades de Pesaj, ella tiene el poder de elegir de cuál de las dos quiera consumir. Y nuestra Mishnah nos enseñó distinto. Nuestra Mishnah enseñó que incluso en la primera festividad, si es Pesaj, ella tiene la capacidad de elegir. No damos por sobreentendido que quiere consumir del padre. Tiene el poder de elegir. Y eso se entiende en nuestra Mishnah claramente en la primera festividad. Pero pasada la primera festividad, seguro que ella consume del marido. Entonces tenemos dos puntos de contradicción entre nuestra Mishnah y esta Beraita. Uno, la primera festividad, nuestra Mishnah dice consume donde ella quiera, y la Beraita dice en el del padre. Y de aquí en más, nuestra Mishnah dice que consume, o da a entendernos que consume del marido, y de la Beraita se entiende que ella tiene poder de elección. Contesta la Gemara la Kashia: aquí no veo yo ninguna dificultad. Una situación es cuando esta chica, esta señora, está redufá, constantemente trata y persigue estar en la casa de sus padres, todavía no logró desprenderse por completo de su familia. Ahí es la situación en la que habla la Beraita, que cuando es la primera festividad, seguro que ella quiere participar con la del padre. Si constantemente se escapa y va a la casa de sus padres, cuando llega la ofrenda de Pesaj, claramente su intención era participar y consumir con ellos. De aquí en más, como ella sigue con esa práctica de ir mucho a la casa de los padres, ya no es la primera festividad, ya estuvo conviviendo mucho con su marido, tiene el poder de elección. En cambio, nuestra Mishnah está hablando de aquella mujer que una vez que se casó, ella se siente a gusto y cómoda con su marido, no va a la casa de sus padres prácticamente. Ahí nosotros decimos, en la primera festividad fueron para la casa de los padres, seguramente que también tiene un peso importante ahora querer estar en la casa de los padres, y por eso tiene el poder de elección. Pero de aquí en más, seguro que ella prefiere con el marido. Ketiv, hay que sacar la letra Dalet, Ketiv. Tenemos escrito en el Pasuk: Az hayiti be'ainav kemo se'et shalom. Shlomo Amelech, en el Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, que hace una comparación metafórica entre el pueblo de Israel y Boreolam, como si fuesen un novio con una novia, dice: Az hayiti be'ainav kemo se'et shalom. Entonces yo fui a sus ojos como alguien que encontró la plenitud con él. Veamos Rabbi Yohanan, y a eso explicó Rabbi Yohanan, que como aquella mujer que fue encontrada íntegra, completa en la casa de sus suegros, es decir, a gusto y sin inconvenientes, y constantemente va a la casa de sus padres para contar qué bien que la tratan, qué bien que se acomodó en la casa de sus suegros, pero constantemente vuelve a la casa de sus padres para contar y comentar lo bien que ella está. Eso sería una chica que redufar el eje de Betavía, que constantemente va todavía a la casa de los padres, similar a lo que nombramos anteriormente. ¿Qué dictiv? Ketiv, tenemos escrito también, esto está en el Pasuk en Hosea, en el Naví, en el profeta Hosea, dentro en el libro de los 12 profetas. El primero de todos es el profeta Hosea, y ahí también hace una comparación entre el pueblo de Israel con Boreolam, con un marido y una mujer, como si fuese una mujer infiel, que no respetó también obviamente la fidelidad con su marido, tampoco a Israel respetaron fidelidad a Boreolam y fueron idólatras. Y ahí dice: pero será en aquel día,
vas a ser llamado mi marido, mi esposo, y no vas a ser llamado mi prometido. Es decir, que se van a sentir en el futuro a gusto con Boreolam, cómodos como una persona, un marido y mujer que ya conviven hace tiempo conjuntamente, y no como el prometido con la prometida, que si bien ya están emparentados y comprometidos, valga la expresión, de todas maneras no hay esa confianza porque todavía no conviven conjuntamente. Amar Rabbi Yohanan, y dijo al respecto del Rabbi Yohanan, que Kalá bevet Hamía velo que Kalá bevet Abía, como una novia recién casada que todavía vive en la casa, ¿sí?, de sus suegros y no en la casa de sus padres, sino ella se siente ajena en la otra vivienda. Y aquí, una vez que se casó, ya vive en la casa con sus suegros porque es parte de la familia de su marido, sintiéndose ya a gusto plenamente en la nueva familia. Y como la Gemara nombró estos pesukim, o mejor dicho, el pasuk anterior, del libro de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares, aprovecha a hacernos de allá también de otros pesukim que figuran ahí. Nuestra hermana es pequeña y no tiene sus senos desarrollados para poder amamantar. Eso es la traducción literal de lo que está escrito en el pasuk. Y la que está hablando ahí sería Knesset Israel, la comunidad, la congregación de Am Israel. ¿Y a quién se refiere cuando dice nuestra hermana es pequeña? Amar Rabbi Yohanan, ahí también el señor Rabbi Yohanan y dijo Zo Elam, está haciendo referencia a la ciudad de Elam, ciudad, ¿sí?, en el imperio persa, donde se encontraba Daniel Ish Hamudot, el famoso Daniel que fue lanzado al pozo de los leones, y ahí él se encontraba en la ciudad de Elam. Pero si bien era un gran Talmid Jajam, un gran sabio y estudioso de la Torá, él no fundó yeshivot y no se dedicó a la transmisión y enseñanza de la Torá. A eso nos dice Zoelam, haciendo referencia a nuestra hermana, se refiere a esta ciudad donde estaba Daniel, nuestro hermano, que dirigía a la comunidad de allí, pero Shezachtal el Mod, él tuvo el mérito de estudiar y crecer muchísimo en Torá, pero no tuvo el mérito de enseñar y transmitir y nutrir a los demás con los conocimientos de la Torá. Similar a aquella mujer, como estamos diciendo, que no desarrolló todavía sus senos y no tiene la capacidad de nutrir y alimentar a otras personas por falta de capacidad y de desarrollo. Otro pasuk que figura ahí en Shir HaShirim es: yo soy como una muralla y mis pechos son como torres de guardia y protección. ¿A qué está haciendo referencia ahí el pueblo de Israel? Ani Jomá, como dijimos, a una primera persona, se refiere al pueblo de Israel. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Ani Jomá, Zo Torah. Está haciendo referencia a la Torah. La Torah que tiene el pueblo de Israel es la muralla y la barrera protectora del pueblo. Y mis pechos son como torres de guardia. El Talmidei Jajamim. Eso está haciendo referencia a los Talmidei Jajamim, a los grandes estudiosos y eruditos del pueblo, que son los que ven los peligros que se están acercando y saben poner la valla y el cuidado correspondiente para evitar que el pueblo se vea atacado e influenciado por pensamientos y filosofías externas. Rabá Amar, Ani Jomá, Rabá por su parte dio otra explicación. Ani Jomá, Zo Knesset Israel. El pueblo, la congregación misma de estar todos unidos, es la protección y la muralla de contención del pueblo de Israel. ¿Y quiénes son estas torres de guardia? El Bate Knesset u Bate Midrashot. Son los templos y las casas de estudio donde todos se reúnen a estudiar y a hacer tefilá a Boreolam. Ellos son los que nos indican el camino a seguir, que es estudio de la Torá y tefilá y ruegos pedidos a Boreolam. Amar Rab Zuta bar Tobia, dijo Rab Zuta bar Tobia, Amar Rab, en nombre de Rab. Mai dichtiv, ¿qué es lo que está escrito? Shermanenu kinteim meguddalim bin urehem, venotenu jezaviyot mahuttavot tabnit hechal. El pasuk dijo en el libro de Tehilim, David Amelech nos dijo en los Salmos, Shermanenu kinteim, nuestros hijos son como plantines jóvenes que todavía se están frescos
y no llegaron a arruinarse, a corromperse, a torcerse, siendo todavía jóvenes y recién plantados, Meguddalim bin Urehem, creciendo en su juventud. Benotenu y nuestras hijas, Jezaviot, son como Zaviot, Nahotavot Tabnit Hekal. Ahora vamos a ver la explicación de esta última parte de Pasuk. Primero, Asher Banenu Kinteim, ¿a qué se refieren nuestros hijos? Son como estos plantines. El Bahure Israel, está hablando de los jóvenes de Israel, así como el plantín es un árbol joven, también está haciendo aquí referencia a los muchachos jóvenes del pueblo. Shelo ta'amu ta'amhet, que ellos no probaron has shalom, caer en ninguna falta con ninguna mujer, y cuidan la pureza del pueblo de Israel, de no realizar acciones bajas e inmorales. Benotenu Jezaviot, y nuestras hijas son como Zaviot. El Beturot Israel está haciendo referencia a las mujeres vírgenes del pueblo de Israel, Sheogdot Pitjehen Levalehen, que ellas mantienen cerrado y cuidan su cuerpo para solamente exponerlo delante de sus maridos el día que se van a casar, no aceptando Has Shalom y caer en ninguna conducta inmoral. Y la palabra Jezaviot es una palabra que indica un objeto a ser rellenado. ¿Y a qué está haciendo referencia aquí? Si nosotros encontramos que Pasuk dice, se van a llenar como aquella jarra, como los Zaviot del Mizbeach. Quiere decir que Zaviot es algo que existe, llenarlo. Aquí también está haciendo referencia al Pasuk, que estas muchachas quizás están llenas de deseo de querer estar con un hombre, y sin embargo, ellas se mantienen con ese deseo lleno, sin vaciarlo y volcarlo, hasta que no llegue el marido luego de la jupá, luego del casamiento. Y Baitima, me ajá, y si no, podemos traer otra prueba que la palabra Zaviot quiere decir algo que se llena. Mezavenu meneim mefikim mizan el zan. Nuestros Zavenu, nuestros Zaviot, están llenos. Vemos nuevamente que Zaviot es algo para rellenar. Y esto es lo que Pasuk está recalcando, que los jóvenes, tanto hombres como mujeres del pueblo de Israel, ellos se mantenían llenos del deseo y no lo volcaban en lugares incorrectos hasta no llegar al momento correspondiente luego del matrimonio para hacer todo con la kedushá, con la santidad y pureza que corresponde. Y sobre eso dice Pasuk, Nahutavot Tabnit Echal. Esto es lo que el primer Pasuk que nombramos en el Salmo, en el libro de Tehilim, termina diciéndonos Mehutavot Tabnit Echal, que estarían como cortados y confeccionados como el Echal del Bet HaMikdash. ¿A qué se refiere? Elu ve'elu, tanto los muchachos como las jóvenes, Ma'ale Arena Katú, yo les considero por esta contención y este dominio de sus deseos, que Ilu Nibra Echal Bimem, como si fuesen que ellos están construyendo el Echal del Bet HaMikdash en sus días, por esta conducta tan noble y altruista que ellos tienen. Y ya que nombramos a el profeta de Osea, nos trae el Pasuk prácticamente al comienzo del libro de Osea, que nos dice la palabra de Boreolam, que fue con el profeta Osea, en los días del rey Uziau, del rey Yotam, del rey Ahaz y del rey Hizkiyahu. 4 reyes distintos, 4 generaciones de reyes pasaron mientras el profeta Osea seguía vivo. Las conductas no eran quizás las mejores, morían jóvenes y subía un nuevo rey, y con todos esos cambios se mantenía igualmente vivo el profeta Osea, reprochando y reprendiendo al pueblo de Israel para que hagan teshuvá. Y dice aquí, en una misma época encontramos 4 profetas que profetizaban conjuntamente a la par. Y el más grande de todos ellos fue el profeta Osea. Nosotros encontramos en el Naví, como dice ahora la Gemara, que 4 profetas distintos se encontraban en este mismo periodo, cuando estaban los reyes Uzziah, Yotam, Ahaz y Hizkiah. Y el mayor y el más grande de todos esos profetas fue Osea. Shenemar, está escrito en el Pasuk, Tahillat de Bar Hashem be Osea, el comienzo de la palabra de Boreolam con el profeta Osea.
¿Acaso la primera profecía que se reveló Boreolam al mundo fue con el profeta Osea? Desde la época de Moshe Rabbenu hasta Osea, encontramos nosotros muchísimos profetas que tuvieron, ¿sí?, el pueblo de Israel en el medio, sino Amar Yohanan, el comienzo de la palabra de Boreolam, en aquella época en la que tuvimos 4 profetas conjuntamente, el comienzo de la palabra de Boreolam fue exclusivamente con el profeta Osea, que él era superior al resto. Y estos son los 4 profetas, Osea, Yeshaya, Amos, Umijá. En cada uno de ellos encontramos que Pasuk dice, en los días del rey, ¿sí?, Uzziah, Yotam, Ahaz y Hizquía. Amarlo a causa del ¿qué fue lo que le dijo Boreolam el profeta Osea en su primera revelación? Amarlo a causa del Osea, le dijo a causa del al profeta Osea, Baneja Hateu, tus hijos están pecando, están cometiendo faltas. Tú ve, anda, repróchalos. Me hayalo lomar, Banejahem, Benejalunejahem. Y debería haberle contestado el profeta para proteger al pueblo de Israel. Son tus hijos, son los hijos de tus queridos y agraciados. Bene Abraham, Isaac y Jacob, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que tantos tú, Boreolam, los quieres. ¿Por qué no despiertas tu misericordia sobre ellos? No te enfades y te enfurezcas contra ellos. No solo que no fue esta su reacción de proteger y tratar de despertar la misericordia de Boreolam sobre el pueblo, en la Amar Lefanab, sino la reacción de él fue con severidad y justicia. Ribono shel olam, kol haolam shelchau. Todo el mundo te pertenece. Nadie puede decirte qué hacer y qué no hacer. Y tú obras a voluntad. Cámbialos por otro pueblo. Si ellos son infieles y no te siguen como corresponde e idolatran, cámbialos por otro pueblo que sean más fieles. Esas fueron las palabras del profeta. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo Boreolam, ¿qué hago con este anciano que ya perdió la misericordia y se comporta con extremada rectitud? Omarlo, le voy a decir a él, al menos en sueños, así explica el Radak, el Ben Ishai y los Mefarshim, que no fue real, sino en sueños Boreolam le dio esta orden y le hizo vivir en sueños esta conducta. Lech bekach isha zonah, anda y toma como esposa una mujer que está prostituida. Veolid lechabanim zenunim, y ten de ella hijos que ya tú dudas si son legítimamente tuyos o si no son hijos que ella haya engendrado con otro hombre por esta conducta prostituida que tiene la mujer. Y luego de que él ya esté casado varios años y con varios hijos de esta mujer, dudando siquiera si son hijos legítimos de él o no, o malo le voy a decir, Shelaha, despídela y sepárate de ella, me alpaneja y sácala del frente tuyo. Y muy a Israel. Si él reacciona echándola, entonces yo también cambiaré al pueblo por otros. Como está escrito en el Pasuk, Vayomer Hashem el Osea, le dijo Boreolam a Osea, Lech kach lecha eshet zenunim veyal de zenunim, anda y toma para ti una mujer prostituida y ten hijos con ella. Uchtib, y dice Pasuk, Vayelech vayikach et Gomer bat Diblaim, y fue y tomó a una mujer llamada Gomer bat Diblaim. Todo esto, como dijimos, Osea lo vivenció en sueños. Él recibió la orden y en el sueño fue y tomó a esta mujer como esposa. ¿Y cuáles eran las características de esta mujer, Gomer bat Diblaim? ¿Qué nos enseña el nombre que la Torah nos dice sobre esta mujer? Amar Rab, dijo Rab, Sheakol Gomrim ba. Todas las personas llenaban, la palabra Gomer es de llenar, todas las personas llenaban su deseo con esta mujer. Era una mujer tan atractiva y seductora que Haz de Shalom, todas las personas pecaban y caían con ella. Y esta clase de mujer es la que le ordenó Boreolam al profeta que la tome para él como esposa. Diblaim, ¿y qué es? Sí, Bat Diblaim, hija de
diblaim, dibba ra'a va dibba ra'a. La palabra diblaim sería el plural de la expresión dibba. Dibba es una mujer mal hablada, una mujer que todos hablan mal de ella. ¿Y por qué en plural? Porque estaríamos hablando de una mujer prostituida, hija de otra mujer ya prostituida. Es decir, que se trataría de una mujer extremadamente inmoral. Y a ella le dijo Boreolam que la tiene que tomar como esposa. Ushmuel Amar, Shemetukabe Fia Kolkat de Belá. Shemuel, por su parte, explica la palabra Diblaim en relación a la palabra de Belá, que eran aquellas tortas de higo dulce que se prensaban, que ella fue comparada con esta torta tan dulce, como dice aquí, Shemetukabe Fia Kolkat de Belá. Esta mujer era dulce para todos, como es tan dulce la torta de higos. Rabbi Yohanan Amar, Sheakol Dashim Bakat de Belá. Rabbi Yohanan tomó en otro sentido la comparación, igualmente con esta torta de higos que se la prensaban y se la aplastaba, insinuando que todos también prensaban a esta mujer. La Barajer, Gomer. Y otra explicación sobre el nombre propio de esa Gomer, Amar Biudá, Shevikshu Legamer Mamonam Shelisrael Beyamea. Quisieron exterminar en los días de ella a raíz, vamos a decir, de la conducta tan inmoral que ella tuvo, causó que Boreolam quiera exterminar el patrimonio y las riquezas del pueblo de Israel. Y Rabbi Yohanan Amar, no es que quisieron, Bazezú Begamru, fueron saqueados y fue terminado el dinero y la riqueza del pueblo de Israel. Sheneemar, Ki bedam melech Aram, ba'esimem que afal ladush. Como dice Pasuk, los exterminó el rey de Aram y lo dejó como si fuesen tierra hecha polvo, lista para ser trillada. Es decir, cualquiera de las explicaciones nos está indicando que la mujer que Boreolam le indicó en los sueños tomar como esposa era una mujer de una conducta completamente inmoral y baja. Oshea, en el sueño, aceptó obviamente la orden de Boreolam y se casó con ella y tuvo hijos. Luego, Boreolam le pidió que tenga que separarse. Y vamos a ver, Beninever, en la próxima clase, cuál fue la reacción que tuvo Oshea ante toda esta visión que le mostró Boreolam.